¿Me escucha? Claro y fuerte, muy buenos días, Nelson, a su distinguida audiencia, igual un abrazo fraterno, siempre gustoso de poder compartir contigo. Muchas gracias al doctor Alejandro Roas Coloma, principalmente porque podemos dialogar con usted y consultarle muchas cosas que nos interesan. Precisamente la coyuntura que está pasando hoy el país, con todos estos juicios políticos, con todo lo que está pasando en la Asamblea, con las elecciones que se están viviendo. Yo quisiera que usted nos diga un pequeño criterio acerca del juicio a los vocales. Ha pasado con 87 votos. ¿Cree que puede existir los 5, creo que faltarían? Cuéntenos de aquello. Bueno, creo que es importante rescatar y destacar que todo tiene un origen un poco histórico y que desde luego la sociedad debe conocer aquello. Yo la semana anterior, y me parece que incluso el expresidente Correa me ha nombrado en una entrevista, me parece que ayer, en la cual yo dije, y creo que se quedó en las redes bastante impregnado. El mensaje era el siguiente: el trujillismo tomó la decisión desde la digo ex, porque yo creo que ya no existe, no lo sé, Comisión Nacional Anticorrupción, de emprender una dictadura constitucional a cargo del emperador Julio César para efectuar una lógica de reinstitucionalización del Estado ecuatoriano en primer momento con cabezas que no tengan nada que ver con el gobierno anterior y lógicamente con el correísmo, y luego pasó a poner a gente, mi comentario, inoperante, ineficiente, corrupta, y que hoy siguen inclusive en el Estado ecuatoriano como autoridades. Y de esos, el señor Murillo, la señora expresidenta María del Carmen Maldonado, etcétera, etcétera. Entonces, esta reingeniería a la institucionalidad que se hizo oportunamente vía consulta popular, porque nace y se le dan esos plenos poderes al Consejo de Transición, fue producto de una lógica perversa, pensada y lógicamente armada, estructurada, consensuada entre una élite política, económica y social a cargo del ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el señor Julio César Trujillo. Y eso generó revuelo. ¿Por qué? Porque es la verdad. De ahí nace inclusive la figura de un tipo perverso, oscuro, que yo no sé por qué a nadie le dice nada, Darwin Seraquibe, el hombre que le hacía firmar a este viejito chocho, y también la señora Verónica Costa, que se debe a los grupos de la banca quiteña fundamentalmente, que le cargaba el maletín, pero que claro, le hacía firmar cosas bastante truchas. Ese es un poco el contexto, mi criterio jurídico, mi criterio político es que deben censurar a estos malos elementos del Consejo Nacional de la Judicatura porque restan motivos que van más allá de las formalidades, como les he dicho a varios asambleístas que se abstuvieron, haciéndoles un poco entender de que es gente que definitivamente ha deformado el arquetipo de la justicia del Ecuador, le meten la mano a todo, y muestra de aquello es que el que debía ser presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, más allá de los afectos y desafectos, no es precisamente el señor Murillo, sino el doctor Álvaro Román Márquez, es quien Claro. debió ejercer como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Doctor, esto desmontaría este criterio que me parece medio absurdo, es el comodín, que yo siempre llamo el comodín para sacarse de todos los problemas, porque decían que más bien es la justicia que se tomó el correísmo y que más bien se va a sacar a estos jueces puestos por el correísmo, y veíamos y escuchábamos a Murillo, que decía que todos los jueces estaban puestos por el correísmo, que todo el 99, y que igual si tienen que elegir a alguien del banco de elegibles también fue época del correísmo, al punto de que incluso varios gremios rechazaron esas afirmaciones y están solicitando que se vayan, ¿no? Entonces esto desmontaría ese criterio, Alejandro. Yo le voy a decir dos cosas que no he dicho y le puede tomar usted como una primicia, mi querido amigo. La primera, Jorge Rodríguez Torres, que en paz descanse, quien dirigía la Comisión Nacional Anticorrupción, me dijo una vez, yo era muy amigo de él, muy cercano, y me dijo: mira, Alejandro, yo estoy harto de esto de la lucha contra la corrupción, de verdad, porque es
Una vez abro una puerta y se me abren 20 más encima. En la República del Salvador, en una calle importante de la ciudad de Quito, habían tres actores. El esposo de la señora María del Carmen Maldonado, no lo digo yo, lo dijo Rodríguez, y dos asesores y amigos. El uno, Darwin Seraquibe, y el otro, el vocal actual, Juan José Murillo, que se supone ellos eran del recambio, venían a hacer bien las cosas, venían, no se olvide usted, de la época del transitorio que fue presidente el Claro que doctor sí. Marcelo Merlo Jaramillo, que no hizo nada, él se pasaba diciendo, es que yo fui contralor, yo he sido contralor, fue contralor en la época de Febres Cordero y sabemos que hizo Febres Cordero en el Estado ecuatoriano, en fin. Entonces, el primer momento eso, ¿no? Una persona que ayudó y les dio inclusive recomendaciones a nivel de personajes. Definitivamente el señor Rodríguez Torres penosamente fallece y se lleva un montón de información de lo que yo le estoy contando. Ojalá el hijo algún día diga algo, pero creo que es importante eso, saber cómo se hizo el recambio y quiénes son los actores siniestros del manejo de la justicia en el Ecuador. Yo no sé si el correísmo haya puesto jueces correístas, si no Correa no estuviera, perdón, si no Correa estuviera en el Ecuador. De Claro. lo que yo conozco, le han sentenciado, le han perseguido y todo lo demás. Ahora, los vocales del Consejo de la Judicatura suplentes que se principalizarían, oiga, la señora doctora Yolanda Yupanqui, mi compañera, mi ex profesora inclusive, es presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, ñaña pues de Ramiro García Falconi. ¿Y quién es Ramiro García Falconi? No más respuesta a su señoría, así que más bien le escucho a usted, mi querido Nelson. Bueno, ahí está, mi querido amigo. Creo que es importante tener estos criterios. Y avanzando un poco sobre el tema de los juicios, ahora se coloca en la palestra los del Consejo de Participación Ciudadana. Y veíamos incluso hay un cruce de acusaciones entre Villavicencio, Segovia, Mireya Pazmiño. ¿Cuál es su criterio, doctor, acerca de este nuevo juicio para el Consejo de Participación Ciudadana? Yo voy a hacer un poco la símil. El señor Fernando Villavicencio, graduado en una universidad de Garage, es el Pablo Celi de este año. No puedo decir sino que ese señor se ha dedicado a la penosa y a la ingrata tarea, como decía Mariátegui, de hacer dinero por encima de hacer realmente una lucha social, una lucha política. Yo le pregunto al señor Villavicencio cuántos proyectos de ley ha presentado. Nada. Y más allá de eso, el señor Villavicencio ya ayer saltó un escándalo de sus negociados en el tema de la seguridad social ecuatoriana y así seguirán saltando. Como este señor es una marioneta del poder, de esos poderes oscuros que no sabemos quiénes son, o los identificamos conceptualmente, caerá, acuérdese lo que le estoy diciendo ahí en su programa. Es un tipo que se ha dedicado a perseguir, a fustigar. Es evidente su odio. Yo creo que este señor ni siquiera fue asambleísta, pero el método y la maniobra en el Consejo Nacional Electoral, como a muchos, le ha favorecido. De ahí al juicio político, el dime y diré. Ayer calificaron el juicio político a 4 de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, que dicho sea de paso, ahora, curiosamente, se van a reelegir. Yo no sé si tengan el voto al menos de los vecinos, pero bueno, están en eso. Lo de están fondo inscritos. es que están inscritos, son parte de una lista de 23 personas, creo que esa lista va creciendo. Yo le quiero decir, mi querido amigo, participé con una carpeta de 500 hojas, libros, artículos indexados, patrocinio de organizaciones sociales, y me dicen que yo no demuestro lucha contra la corrupción. Bueno, les dije, googlearán a ver si es así. De tal manera que aquí no he sido parte de una lista en ese pastel un poco que viene del gobierno nacional, la lista, para poder ser parte del Consejo de Participación Ciudadana a una elección. No es que voy a ser miembro. Yo digo, al igual que Jorge Yunda, ¿cuál es el miedo de que la gente vote en favor o en contra de uno? Yo eso no entiendo. En democracia reza y el principio fundamental es el principio de participación. Y la participación es ese derecho, además, de elegir y ser elegido. Doctor, acláreme un asunto. ¿Usted quería participar? ¿No lo han dejado? ¿No lo han permitido? ¿O sí va a poder participar? Me anularon en las dos instancias una comisión técnica y luego en el pleno del Consejo Nacional Electoral, donde yo cuento a favor con 2 votos de abstención de la consejera Elena Nájera
y de la consejera Estela Cero. Los otros siguen aplanadora, ya saben, dijeron que no por esto, por el otro, por la tilde, por la coma, por el punto y coma. En definitiva, he impugnado a través de un recurso subjetivo contencioso electoral al Tribunal Contencioso Electoral, que ojalá no le den haciendo mi sentencia. Veamos qué pasa. A propósito de lo de Yunda, que le dieron haciendo la sentencia. Pero me parece interesante que, por ejemplo, le estén también a usted impidiendo participar, ¿no? Para la audiencia, porque de pronto la audiencia no tiene muy claro, usted quiere inscribirse como candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Siento que tengo la legitimidad social, siento que puedo aportar, siento que estoy preparado. A mí me han dicho, pero si no es ahí, ¿a dónde vas? Nelson, yo me puedo postular y no lo digo con arrogancia, lo digo con realidad, a cualquier dignidad, no tengo Claro. ningún problema. Pero de ahí a acá yo creo que es importante la reconfiguración de una institucionalidad que definitivamente marca un hito de obsecuencia, de corrupción y sobre todo de una actitud timorata, por eso lo de obsecuente al gobierno de turno. Yo creo que los poderes deben ser por principio autónomos, independientes y que demuestren su jerarquía y su solvencia con personas que de verdad respondan a los grandes intereses de la gente. De pronto alguna vinculación, de pronto alguna, ¿cuál es la gran excusa? Porque, por ejemplo, no sé si de pronto tener afinidad o estar, que supuestamente es prohibido, pero ahí vemos a Ulloa, por ejemplo, Ulloa abiertamente hizo campaña por Lasso y ahí está como presidente. Bueno, yo he sido muy crítico a este gobierno. Primero, ideológicamente no me representa. Segundo, es un gobierno lleno de ineptitud, de improvisación, lo he dicho públicamente. He combatido a Pablo Celi, he combatido acá en Quito a Guarderas, y por ahí me sale el abogado diciendo, te gané. ¿Pero en qué me ganaste? Con informes truchos del contralor que tu propio padre le combatió. O sea, ese tipo de cosas uno no entiende, pero bueno, la gente no es la misma. Y creo que va por ahí un tipo que no se alinea y no se allana a la corriente de poder actual. Y tanto más que me dicen a veces, inclusive algunas personas, Cuatro Pelagatos, Villavicencio, la gente de la otra orilla, me dicen correísta. Y yo Ah, chuta, ahí ya. no debo hacer una aclaración, sino que el propio expresidente lo sabe. Yo hice un libro, no en contra de él, sino criticando el modelo constitucional que él estaba en su momento diseñando. Y en este caso critiqué mucho el origen del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y de ahí en adelante yo he apoyado, y yo a Correa cuando fui dirigente del Partido Socialista en las juventudes de este partido, fue mi única militancia además. Yo le recibí, le saludé, me parecía y me parece que hizo un recambio importante en la historia del Ecuador hasta ahí. De ahí yo no soy militante de ningún partido político, tengo amigos, buenos amigos en distintas organizaciones políticas de derecha, de centro, de izquierda, pero de ahí no ha pasado a una militancia partidista en ningún momento. Ok, hablemos de Yunda, porque casi que va la cosa a la par, su caso, Yunda, que me parece también de locos, impresionante saber que 2 recursos fueron ganados y luego salió un recurso a última hora y le quitan sus derechos políticos, y rescato lo que decía doctor acerca de este terror, de este miedo a que la gente no participe o que alguien que no esté alineado a lo que crean no participe. Estoy totalmente en contra, creo que la gente es la que tiene que decidir, creo que la gente debe dar el voto. Y háblenos un poco de eso. El caso de Yunda definitivamente es muy desagradable para la democracia nacional. Yo quiero ser un poco coloquial, voy a algo que es realidad. Soy de los únicos 3 de derecho electoral que tiene el Ecuador. Con nombramiento desde el año 2016 en la Universidad Central del Ecuador, donde yo ejerzo como docente a medio tiempo y dicto además Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Hago esta introducción porque es importante también decir que no todo lo que en el momento dado parece es. El Okay. señor Diego Zambrano, el que elabora la sentencia, empleado de Guarderas, en su momento abogado patrocinador y luego empleado del municipio de Quito, le pagamos los quiteños, los ecuatorianos, con nuestros impuestos, un sueldo que le meta la mano a la justicia electoral. Y lo más grave, que hay colegas que no tienen ni idea de derecho electoral, que son jueces o fueron jueces ocasionales. La primera
creo que es totalmente reprochable que a una persona, más allá de Yunda, le hayan sancionado 2 veces. 2 veces no se puede constitucional y legalmente sancionar a nadie en el Estado ecuatoriano, y no hicieron 2, hicieron 3, Claro. 3 veces. 2 le absolvieron, una de una señora que paradójicamente, y esto la gente debe saber, debe enterarse en el Ecuador entero, una señora que supuestamente acaba de haberle como ahora es candidata a la alcaldía de Quito. Ese tipo de cosas pasan en nuestro país. Y de ahí la denuncia hecha por Guarderas con punto y seña igualita, la señora Jessica Jaramillo, se guardaron en un escritorio durante un año cuando debían haber sustentado y sentenciado en 10 días, crearon jueces ocasionales de los ocasionales y finalmente la semana anterior el juez ponente Richard González, el que preside este pleno ocasional, se da cuenta del cruce de información entre el señor Diego Zambrano, abogado patrocinador de Guarderas, luego funcionario, y le manda al prosecretario del Tribunal Contencioso Electoral la información de las gravísima. Yo le doy la vuelta. Si hubiera sido del lado del doctor Yunda, créame que a mí mismo me hubieran allanado la casa, a mí mismo, porque yo le tengo mucho aprecio a Jorge, le he respaldado, siento que más allá de él, detrás de él hay una persecución sistemática, política, económica, social, racista y todo lo demás, pero lo de fondo es que le han perseguido a él, le han hecho cual chivo expiatorio, le han expurgado, me parece, 23 veces le han allanado su casa, sus oficinas, su corporación. Una cosa que uno como ser humano se sensibiliza y apoya desde el conocimiento, desde la trinchera que uno tiene, el activismo social, desde la propia profesión. Y concluyo como académico. Nunca Jorge Yunda pudo haber sido juzgado 3 veces, claro. Primero. Segundo, la sentencia, para no crear un precedente, porque el Tribunal Contencioso Electoral constitucionalmente tiene una cosa muy importante, crear jurisprudencia en materia electoral, y sus fallos son de inmediato cumplimiento. ¿Te imaginas tú, Nelson, que esta sentencia pase? Es una bofetada a la democracia ecuatoriana y crea un precedente nefasto para la vida jurídica dentro del ordenamiento constitucional, muy en particular con los gobiernos autónomos descentralizados. Dicho de otro modo, a cualquier alcalde o exalcalde le pueden trapear con esa sentencia. Totalmente. Hoy es Jorge Yunda, mañana puede ser cualquiera. Y la defensa conceptual es, hay que defender la democracia, que va más allá del derecho a elegir y ser elegido. Y creo que eso es lo fundamental. El segundo momento, el doctor Yunda, Alejandro Rodas, Juan Pihuave, tienen derecho en tanto y en cuanto cumplan la normativa, que de hecho ayer ocurrió aquello en el caso de Jorge Yunda, para poder la gente de Quito elegir a las personas que consten en la papeleta y lógicamente gozar de esa legitimidad, de ese apoyo popular. Ahora, Yunda está inscrito, aclárenos eso, Yunda está inscrito. A ver, ¿qué va a pasar con Yunda? Yunda está inscrito, obviamente hay una sentencia quitándole sus derechos, me imagino que hay una apelación. Dígame, ¿cuál es el camino que puede tomar Yunda? Porque definitivamente sí, estamos totalmente de acuerdo en que es lo que han hecho con el caso de Yunda es terrible, además de ilegal e ilegítimo. Pero la pregunta es, ¿tiene chance Yunda o definitivamente lo sepultaron? Por ahora. No, Jorge Yunda está inscrito y ahora simplemente es una cuestión de tramitología administrativa, de burocracia interna, para que él pueda ya únicamente estar en la papeleta. ¿Por qué? Aquí hay una cosa conceptual que yo no quiero dejar pasar por alto. Los medios de comunicación son muy importantes en la vida de los pueblos, eso lo sabemos y creo que es un principio además. Pero no podemos ser cajas de resonancia de que me dijeron en el chat del CNE que hay otros recursos, porque les voy a decir algo, ya no hay ningún recurso, ya la candidatura de Jorge Yunda está en firme por una razón, porque al momento que la ciudadanía y los partidos políticos tuvieron la opción de objetar, no lo hicieron, tuvieron 2 días. Y en la propia prensa, recojo las palabras del diario La Hora, que tiene circulación nacional, me parece que ahora es digital,
Ellos dicen, la jugada maestra fue esa, que nadie objetó. ¿Por qué no objetaron? Oiga, ¿cómo las organizaciones políticas pueden objetar que supuestamente hay una sentencia que además no tiene ejecutoria y además es una sentencia oscura, viciada, ilegítima? Por lo tanto, no hay sentencia ejecutoria Ok. y mucho menos hay prohibición para que Jorge Yunda Machado sea candidato. Al no haber las objeciones que dice la normativa y que le dieron 2 días a la ciudadanía y a las organizaciones políticas, ese era el requisito sine qua non para que él no se pueda inscribir, y es decir, se pueda apelar al Pleno del Consejo Nacional Electoral. Yo no sé lo que van a hacer. Esto es ya una cosa demencial. Parece como que si una mafia se está apoderando del cerebro de la gente, y lógicamente aquí la gente organizada definitivamente saldrá a las calles, hará algo, porque no se puede permitir la violación del derecho de manera sistemática. Jorge Yunda va a estar en la papeleta y ese es un hecho que quien habla, conocedor de los temas, garantiza en su más amplio esplendor. Me parece que eso era importante y oportuno, porque mire, yo no tengo nada en contra de los periodistas. Ya. Ellos siguen a veces líneas editoriales, qué pena. Yo le veo al señor Vivanco y me da simplemente cambio de canal o no lo veo, pero ya hay cosas que definitivamente rayan en lo anormal. La sociedad no puede hacer lo anormal normal, así de simple. Un tipo borracho diciendo vascosidades, luego viene un niño de 3 años y cree que eso es normal, no es normal. Y por otro lado, el hecho mismo de que a una persona por N razones le tengan ahí el hecho, le tuerzan, le expriman y busquen todo candado jurídico, toda la leguleyada para dejarlo fuera. Lo de fondo es eso, no podemos hacer normal lo que es anormal. Muy bien, me parece interesante, chévere, vamos a tenerlo en cuenta, doctor, porque lo que usted acaba de decir es bastante importante, es decir, podría ser, a no ser que ocurra, porque en este país, usted sabe, se tuesta granizo, Yunda estaría en la papeleta, no porque uno lo quisiera, ni porque uno tiene algún interés, sino porque realmente creo, y aquí me uno incluso a las palabras de Pavel cuando dijo y se solidarizó con todo lo que le están haciendo. Vea que Pavel podría ser el beneficiado, pero me parece coherente que este tipo de cosas, cuando se hacen de manera ilegal, tratando de sacar a la gente de una papeleta, es totalmente desastroso. Yo totalmente creo, opino y pienso totalmente igual acerca de que la gente tiene que participar. Igual usted, doctor, o sea, si usted tiene todo, si usted está ahí, ojalá que su sentencia también se revoque y pueda estar en la papeleta, y si la gente vota por usted y va al consejo, pues que vaya. O sea, el problema es que creemos que lo que sentimos es el sentir de los demás y no es así. A veces los problemas superficiales de algún político o algo cree que es el sentir de los demás, pero no es así, la gente piensa diferente, somos un país aparentemente pequeño. Doctor, sus palabras para despedirnos. Sí, claro. Yo creo que es muy importante tener claridad lo que significa una democracia. Y las democracias tradicionalmente se conciben como el derecho a elegir y ser elegidos. Es parte de un concepto global, pero lo fundamental es que en sociedad, económica y políticamente hablando, exista la hermandad. Y la hermandad no es sino la solidaridad real, no la solidaridad tapada, que definitivamente beneficia a un determinado candidato. Están haciendo un poco de acechos y de argucias jurídicas, pero a la final te terminan dándoles y no, me apena lo que te está ocurriendo. Lo importante es eso. En política creo que volvemos a un punto que no se ha tratado ni se está ejerciendo: la falta de claridad y de transparencia en las actuaciones. La solidaridad tapiñada yo la rechazo. Creo que en política también hay que ser bastante abiertos y sobre todo claros de los conceptos. Señor Pavel Muñoz, yo no lo conozco, me parece que tiene clara la película de lo que significa organizar instituciones, por eso el municipio de Quito es tan grandote. Él es uno de los artífices y que tanto nos quejamos los quiteños. Veamos qué va pasando en el tiempo, porque yo sí veo que la gente que fue oportunamente necesitada, la gente que de verdad tenía la imposibilidad de acceder a beneficios públicos como agua, alcantarillado, adoquín y todo lo demás,
En la época de la pandemia, cuando le dejaron trabajar, lo hizo Jorge Yunda Machado. Y en eso sí soy consciente. Y además, en la pandemia, cómo protegió a la capital. Por eso le odian las élites, porque se les estaba yendo de las manos su popularidad. Agradezco mucho, mi querido Ok. amigo, por la entrevista. Y yo, solo aclararle una pequeña cosa, yo no tengo ninguna sentencia en mi contra, simplemente en base administrativa desde el Consejo Nacional Electoral me han cerrado las puertas para quien habla, Alejandro Rodas Coloma, está en la papeleta para ser consejero de participación, pero la vida sigue, no Ok, termina ahí. ok, gracias y Muchísimas espero que esto termine bien para usted porque tiene creo que una apelación, ojalá que así sea. Gracias Alejandro y nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Alejandro Rodas Coloma con algunos conceptos interesantes. Oiga, me pareció muy... a ver, habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar porque imagínense ustedes, el asunto de Yunda está inscrito. Vamos a ver qué ocurre con todas estas situaciones. Según lo que dice el doctor Rodas, aparentemente no habrían más recursos que dejarlo participar. Estaremos pendientes.